9 de diciembre de 1531, un indio llamado Cuauhtlatoatzin camina por las faldas del cerro del Tepeyac. Es entonces que cerca de donde los mexicas daban culto a la diosa Tonatzin, madre de todos los dioses, este se encuentra con la perfecta Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Esto, según el Nican Mopogua redactado por Antonio Valeriano y publicado en 1649 por Laso de la Vega. Es decir, 118 años después de la aparición. Pero por ahora lo importante no es cuestionar lo tardío de este testimonio, que pretende dar veracidad al acontecimiento guadalupano. Vamos a ubicarnos entonces en el siglo XIV, en los años 1300 para ser precisos, es decir, 200 años antes del acontecimiento guadalupano mexicano. Estamos en Extremadura, España. Un humilde vaquero llamado Gil Cordero tuvo una aparición de una figura que se identificó como María, la madre de Jesús. María le pidió a Gil Cordero que se construyera un templo en su nombre. Al regresar a su hogar, Gil Cordero encontró a su hijo muerto. Desesperado, recordó la figura de la Virgen y comenzó a rezar. A los pocos momentos el chico volvió a la vida. Convencidos de su aparición, los hombres decidieron ayudarle a Cordero a cavar en el lugar que les indicó. Lo que encontraron les sorprendió. Fue justamente una estatua de la Virgen en un sepulcro de mármol junto con otros objetos. Al poco tiempo, el rey Alfonso X se enteró de lo sucedido y mandó construir un templo en ese lugar para convertirlo en un centro de culto. Joder, qué interesante historia, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante conocer esta historia? Precisamente porque los conquistadores españoles llegaron al continente americano con la imagen de la Virgen de Guadalupe y conquistaron estas tierras bajo el amparo de la Guadalupana. Pero detengámonos un momento. ¿Que no se supone que la Virgen de Guadalupe se apareció en 1531? Pues no, esta Virgen ya existía 200 años antes que la mexicana. Esto da pie a una sola cosa. Pero antes de ello, ¿no se les hacen parecidas, por no decir idénticos, ambos relatos? Vamos a recordar el relato de la Guadalupe mexicana. María, la madre de Jesús, se apareció en 4 ocasiones a Juan Diego, en el cerro del Tepeyac, y en una ocasión a Juan Bernardino, tío de Juan Diego, para curarlo de una enfermedad mortal. El relato guadalupano, conocido como Nican Mopogua, narra que tras la primera aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, para decirle que le erigieran un templo. Ante el escepticismo del obispo, pidió una prueba a Juan Diego. En la última aparición de la Virgen, y por orden suya, Juan Diego llevó en su ayate unas flores que cortó en el cerro del Tepeyac. Se dirigió entonces al palacio del obispado y desplegó su ayate ante el obispo, dejando al descubierto la imagen de la Virgen María. Vamos, se necesita ser iluso para no darse cuenta de que la historia mexicana es algo parecido a cuando tu amigo de la escuela te pasa su tarea y tú solo le haces ciertos cambios para que no se vea igual. Pero este video no trata de dar opiniones personales, sino de fundamentos históricos. Por ello, ahora hablemos de Fray Juan de Zumárraga. ¿No sabes quién es? Te lo presento. Él fue el primer obispo de México y, según el relato del Nican Mopogua, él es el principal receptor del mensaje guadalupano. ¿Dónde está el problema con Fray Juan de Zumárraga entonces? Digamos que él escribió y mucho sobre su labor en estas tierras, pero en ninguno de los escritos de Zumárraga, ojo con esto, se hace referencia al acontecimiento. Así, sus cartas, notas y memoriales, e incluso el catecismo compuesto por él, la regla cristiana, no mencionan las apariciones guadalupanas, ni el indígena Juan Diego, ni cualquier intención mínima de construir un templo en el cerro del Tepeyac. Sin embargo, el obispo Zumárraga en su catecismo hace una afirmación que podría parecer demoledora para el culto guadalupano en México. Cito textual:
¿Por qué ya no ocurren milagros? Porque piensa el Redentor del mundo que ya no son menester. No queráis, como Herodes, ver milagros y novedades. Herodes le pidió a Jesús, ya preso, que si él era el Mesías le hiciera un milagrito y lo dejaría libre. Jesús no le respondió. Porque no quedéis sin respuesta. Lo que Dios pide y quiere son vidas milagrosas, cristianas, humildes, pacientes y caritativas, porque la vida perfecta de un cristiano es continuado milagro en la tierra. Qué curioso, ¿no? El principal testigo de tan gran milagro como la aparición y la imagen plasmada en la tilma dice que ya no ocurren milagros. No vamos a hablar de si ocurren milagros aún hoy en día, pero si el testigo de tal acontecimiento no menciona tal milagro en su catecismo redactado en 1547, es decir, 16 años después de ese suceso, solo da pie a pensar que realmente no ocurrió nada sobrenatural o divino en 1531. Pero está bien, suponiendo que al obispo Zumárraga se le olvidó escribir algo sobre la guadalupana, pues por lo menos le construyó la capilla que le pidió. ¿Qué creen? Lamento decepcionarlos, pero tampoco construyó tal capilla, pues no es hasta el año de 1666 que se levantó la primer capilla en el Cerro del Tepeyac, es decir, 135 años después de la supuesta aparición y 118 años después de la muerte del obispo Zumárraga. Pues bueno, dejemos descansar en paz al obispo Zumárraga, porque tal parece que ni él se enteró de que había sido testigo de una aparición, dado que no escribió nada ni tampoco construyó la capilla que se supone le pidieron. Hablemos claro. La devoción guadalupana encuentra cierta luz de veracidad durante el obispado de Alonso de Montúfar, segundo obispo de México. Pues la primera mención de alguien de peso sobre la guadalupana, ojo con esto, se da en 1556 durante un sermón donde el obispo habla del acontecimiento, pero no con la certeza de tal aparición, sino de la colocación de una imagen en el lugar. Tan es así que su discurso, lejos de intentar llamar la atención de los indios mediante la explicación de las apariciones, se sumó al culto idolátrico que los indios tenían sobre la imagen, diciendo que la imagen obraba milagros. El sermón del obispo Montúfar revela que este no tenía la menor noción de la posibilidad de considerar que la imagen del Tepeyac fuese de origen sobrenatural. ¿Qué más hubiese querido poder afirmar el prelado? Sin embargo, tampoco es en este periodo donde el culto guadalupano se fortalece, o bueno, al menos no desde la idea de una supuesta aparición, pues solo nos da pie a pensar que es una imagen hecha por mano humana y colocada en el Cerro del Tepeyac. ¿Por qué lo digo? Veamos lo que dicen algunos frailes destacados sobre el culto a la guadalupana, mismos que se conectan con las dudas del obispo Montúfar. Fray Alonso de Santiago, por ejemplo, fue por una Biblia y le leyó al obispo una parte del Deuteronomio contra la veneración que no esté dirigida exclusivamente a Dios. Luego, Fray Antonio de Huete expresó su disgusto por el nombre dado a la imagen del Tepeyac. Cito: ya que el ilustrísimo señor obispo quisiere que por devoción se fuese a aquella ermita, había de mandar que no se nombrase de Nuestra Señora de Guadalupe, sino de Tepeaca, porque si en España tenía aquel nombre, era porque el mismo pueblo se llamaba de Guadalupe. Luego este mismo censuró al arzobispo por predicar milagros no comprobados. Pero quizás los comentarios de estos frailes no te parezcan tan duros. Por ello, ahora hablemos del sermón pronunciado por Fray Francisco de Bustamante el martes 8 de septiembre de 1556, quien, estando en presencia del virrey Luis de Velasco, dijo, según los testigos: manifiesto la cabeza de los frailes franciscanos, que estaba obligado a denunciar como pernicioso la devoción que la gente de la ciudad ha tomado en una ermita y casa de Nuestra Señora que han titulado de Guadalupe, porque era en gran perjuicio de los naturales de la tierra.
añadió el provincial de los franciscanos, que el obispo se equivocaba al suponer que los indios no tenían devoción por Nuestra Señora, que, por el contrario, eran tan devotos de ella, ojo, que la tenían por Dios. Claro está, mis queridos hermanos, que los frailes franciscanos no tenían ningún reparo en cuestionar a la guadalupana, pues no veían en ella una aparición milagrosa, sino un simple culto a una imagen. Tan es así, que en su obra Historia General de la Nueva España, de 1570, Fray Bernardino de Sahagún no hace mención de ninguna aparición, pero sí se atreve a tachar de satánico el culto a la imagen. Aquí les va la cita. Y ahora, que está ya edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonatzin, tomada ocasión de los predicadores que a la Madre de Dios llaman Tonatzin, y es cosa que se debía remediar, porque el propio nombre de la Madre de Dios, Señora Nuestra, no es Tonatzin. Parece esta invención satánica para paliar, ocultar la idolatría bajo la equivocación de este nombre Tonatzin. Y los indios vienen de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonatzin, como antiguamente. A estas alturas, claro debemos tener que los más cercanos al acontecimiento, lejos de ver con buenos ojos el supuesto suceso, lo ven con silencio, dudas, críticas, como idolátrico o incluso satánico. Y que quede claro, todo esto dicho por miembros destacados de la Iglesia de la Nueva España. Ya para ir cerrando este video es importante añadir que si no fuese por la publicación de Miguel Sánchez en 1648, su libro que se llama Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en México, cierro el nombre, muchos hubiesen seguido pensando que se trataba de un simple culto a una imagen. Nuevamente, ¿por qué lo digo? Veamos lo que dice Luis Lazo de la Vega. Cito textual: yo y todos mis predecesores, vicarios de la capilla, hemos sido Adanes dormidos, poseyendo a esta Eva, segunda en el paraíso de su Guadalupe mexicana. Mas ahora, me ha cabido ser el Adán que ha despertado para que la vea en estampa y relación de su historia, formada, compuesta y compartida en lo prodigioso del milagro, en el suceso de su aparición, en los misterios que su pintura significa. Fíjense lo interesante de esto. O sea que este sacerdote, a cuyo cargo está, según sus palabras, la soberana reliquia de la imagen milagrosa de la Virgen María, no sabía, no supo, sino hasta la lectura del llamado Evangelio Guadalupano del bachiller Sánchez, que tenía a su cuidado algo más que una imagen milagrosa. Vaya dato perturbador, dirían por ahí. ¿Cómo puede ser posible que ni siquiera aquel responsable de cuidar la ermita supiera que se trataba de una supuesta aparición? Ya hablamos del contexto histórico en el que se desarrolla el acontecimiento guadalupano y de las múltiples críticas que ha recibido tal culto. Hablemos ahora de lo que pareciera sustentar la historia: la imagen, es decir, el ayate. El estudio estilístico de la imagen guadalupana comenzó desde los primeros años del culto. Si se parecía o no a la extremeña, si la rodilla la tenía muy abajo, si el dibujo del brocado no sigue los pliegues y por tanto es un añadido posterior, como sostiene el padre Cuevas, autor del álbum histórico guadalupano del cuarto centenario. En fin, Diego Angulo dice en su Historia del Arte Hispanoamericano, cito, de una gran belleza y con ese recogimiento que suele distinguir a las imágenes todavía medievales, la Virgen de Guadalupe tiene no poco de gótica, y en los rastros de ese estilo hacen pensar también el dibujo del brocado de la túnica y los plegados, tanto de este como del manto. No es ni remotamente una imagen única. Cierro. Entre los detalles que nunca olvidan los creyentes en el milagro del Tepeyac, se menciona una cierta
conservación milagrosa de la imagen. Al parecer no han visto la imagen de cerca, pues señala el libro recomendado por la misma Basílica de Guadalupe, que en un examen superficial de la pintura, manifiesta que el oro del resplandor en torno a la imagen de las estrellas y de la orla del manto azul se ha ido desprendiendo con el tiempo. Los rayos solares dorados que rodean la imagen se encuentran en muy malas condiciones, con grandes áreas en las que el oro se ha desprendido. El resquebrajamiento del oro de la fimbria, del manto y de las estrellas es mucho más difícil de observar, pero se nota bastante bien en la figura. En tal estado del milagro, no es de extrañar que la basílica deseara adelantarse a explicar esto del muy notorio deterioro, así que permitió el estudio de la imagen con tecnología infrarroja. La fotografía infrarroja es una técnica que se emplea en los estudios críticos de las pinturas antiguas. Es de gran valor para obtener información sobre derivaciones históricas, métodos de interpretación y validez de documentos y pinturas, explica el libro antes citado. A lo largo de sus páginas se conoce cuál es la intención de las máximas autoridades guadalupanas, es decir, de la basílica: salvar lo salvable. Así pues, admiten, como veremos, que la imagen sufrió con los siglos una serie de alteraciones, siempre hechas con afán de mejorar el milagro, pero que bajo esas alteraciones subsiste una imagen, entre comillas, inexplicable, por el estudio infrarrojo. Esa imagen es la original. Ojo con la descripción de la imagen original. El bello rostro de la Virgen, la túnica rosa, sin el bordado, el manto azul, sin las estrellas y quizá un primitivo resplandor, eso fue lo que se plasmó ante los ojos atónitos de Fray Juan de Zumárraga. Luego le fueron añadidos el ángel, la luna, el bordado, las estrellas, los rayos dorados, el broche del cuello, el armiño de las mangas y las nubes anaranjadas que rodean toda la imagen y llenan el cuadro. Claro está, y con esto cierro, mis queridos hermanos, que el debate guadalupano está lejos de terminar, y millones de personas se mantienen lejos de este, pero siempre será importante predicar la verdad, esa verdad que nos lleva a ser libres. Cierro con esto. Aquel que tiene miedo a cuestionar sus creencias, simplemente tiene miedo de conocer la verdad. Hasta la próxima.